Bienvenidos a una homilía más de San Óscar Arnulfo Romero. En esta oportunidad, San Óscar Romero nos habla de que el hombre es la impronta de Dios. Por favor, quédese hasta el final y saque sus reflexiones. Vivamos esta reflexión de esta mañana en estos 3 puntos. Primero, Cristo que nace en Belén es la manifestación de Dios ante los hombres. Nos ha dicho hoy San Juan en ese hermoso prólogo: en el principio ya estaba la palabra en Dios, y por esa palabra fueron hechas todas las cosas. Toda la creación comenzó a existir. Su existencia se la dio la palabra de Dios. De modo que esa palabra de Dios, que es Dios omnipotente hablando, ya existía. Y Él le dio el ser a las cosas. Y en las cosas creadas, Dios se revela como cuando yo me revelo hablando. Yo hoy estoy expresando mi pensamiento. Y cuando ustedes hablan, dicen la palabra que refleja su propio ser. Y Cristo decía: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno habla cosas buenas. El hombre que tiene en su corazón abundancia de maldad habla solamente cosas malas. Dios, que es la bondad infinita, misterio escondido, nadie lo puede ver ni oír, habla y dice: háganse las cosas. Se hace el sol, se hace la naturaleza, y en la belleza de las cosas, en el orden, en la grandeza, en la hermosura de todo lo creado, sentimos una huella de Dios, una palabra, un eco de Dios. Por eso decía San Pablo: los romanos que no quieren creer en Dios son imperdonables, porque a Dios se le descubre en la creación. La creación pues fue hecha por la palabra, esa palabra eterna de Dios. Cuando vino a hacerse hombre, recuerdan cuando en el Ángelus rezamos: el ángel del Señor anunció a María, y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra de Dios ya no es una palabra que se refleja en un mundo natural, es una palabra que viene a reflejarnos su vida más íntima. Viene a decirnos que en Dios hay un Hijo, y que ese Hijo, palabra eterna de Dios, toma forma humana. Y cuando lo vimos pasar por esta tierra, San Juan escribe: hemos visto la gloria de Dios en él. Cristo es la epifanía de Dios. Cuando en la última cena un apóstol le dice: Señor, muéstranos al Padre, Cristo le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Qué hermoso es pensar que en Cristo tenemos una revelación de Dios, una revelación de la verdad infinita. Dios nos ha dicho todo cuando nos ha dado toda su palabra. Por eso en la epístola de hoy de los Hebreos, que elocuente comienza diciéndonos: Dios, que había hablado antes por los profetas, ahora nos ha hablado en su propio Hijo. Ya no tiene nada que decirnos. Ya no son mensajeros separados como fueron los profetas, que venían a decir algún rasgo de la revelación de Dios. Esto dice el Señor. Ahora viene el mismo Señor, su misma palabra. Ya la verdad
la poseemos en toda su integridad los cristianos que aceptamos a Cristo aún sin comprenderlo, como cuando recibimos de un sabio una palabra que no la entendemos, pero decimos la ha dicho él y basta. Así también como cuando un niño recibe de su papá una palabra de la suprema autoridad y dice, lo ha dicho mi papá, mi mamá lo ha dicho, y esta es la máxima autoridad, el amor con que se lo dice, no lo quiere engañar. Cuando Cristo aparece en Belén, la humanidad puede decir, nos lo ha dicho nuestro Padre, en Cristo que es su palabra eterna, nos lo ha dicho todo. Y cuando Cristo, después de 3 años de educar a sus discípulos, se va a despedir, les dice, muchas cosas os he enseñado, pero tengo muchas otras cosas más que no las podéis captar. Os enviaré el Espíritu de la verdad para que os vaya diciendo todas estas cosas. Y así va la iglesia por el mundo. Ella posee a Cristo y ahí lo tiene todo, pero no lo usa todo porque no lo necesita todo de un solo golpe. A medida que van llegando las circunstancias, ese verbo le dice a la iglesia la palabra oportuna que hay que decir ante los inventos modernos, ante los progresos de los hombres, o ante los atropellos de la dignidad humana, ante las circunstancias históricas difíciles de los tiempos. Allí tenemos la palabra encerrada en la iglesia y el Espíritu de Dios nos lo revela. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir en esta circunstancia? Por eso, hermanos, yo les agradezco cuando en solidaridad con la iglesia dicen, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que le ilumine, que diga lo que hay que decir. Y cuando sentimos que en el pueblo hay un consenso, hay una alegría, hay un amor, hay una unidad, decimos nosotros, esto no puede ser otra cosa que la palabra de Dios que habla, Cristo que vive en su pueblo. Este es el gran misterio de ese Cristo que es palabra, que es vida de Dios y ha venido a traernos su verdad, su vida. Como dice el concilio, que el misterio del Padre y del amor suyo se revela en Cristo. Sí, en Cristo se revela el misterio del amor. ¿Cómo nos ha amado? Cuando el apóstol escribe, de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. ¿Qué padre entrega a su Hijo para que quede salvo un prisionero, un esclavo? Esto lo ha hecho el Padre eterno. Nos dio a su Hijo, su palabra, su vida, y en Cristo nosotros podemos recuperar vida de Dios. Se perdonan los pecados porque Cristo se hizo precio de nuestra deuda, y todos podemos morir con la esperanza de un cielo porque Cristo nos ha ofrecido abrirnos esa puerta del cielo, aunque seamos pecadores, con tal que nos arrepintamos, que nos convirtamos y nos volvamos a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo pues es la epifanía de Dios, la manifestación de Dios, la revelación de Dios. Cuando miramos al niño Jesús en los brazos de María, elevemos nuestra mente. Necesitamos la gran virtud de la fe. María la necesitó para ver en aquel niño que alimentaba en sus propios pechos, no un niño cualquiera, sino la encarnación de un Dios. Y en su niño Jesús, María adoraba la verdad, la vida eterna, el Dios hecho hombre. Por eso María, la Virgen, tiene que ser el modelo de los cristianos que celebran la Navidad, si quieren de veras ahondar en el gran misterio del Dios, del Padre, del amor, de la vida, de la verdad, que se hicieron carne, se hace carne. Es como la antítesis más marcada, como
lo más opuesto. Dios, la carne. Dios infinito, la carne limitada. Y el Dios infinito se encierra en un hombre que pertenece a un pueblo y a una historia. Y quiere continuar ese misterio, como lo vamos a ver después, en cada uno de nosotros. Pero antes quiero decirles mi segundo pensamiento. Cristo, así como es la revelación de Dios, es la revelación del hombre. Oía cuando entrábamos a la misa que un seminarista les estaba leyendo el número 22 del documento Gaudium et Spes, o sea, del diálogo de la Iglesia con el mundo actual, redactado por el Concilio Vaticano II. Y allí dice en ese número que el misterio del hombre ya no se puede descifrar si no es en Cristo. Cristo revela el hombre al mismo hombre. Sin Cristo el hombre es un absurdo. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué significa mi inteligencia, mi capacidad de amar, de ser libre? ¿Qué significan todos estos bienes que Dios ha puesto bajo mis pies? Cuando se olvida uno de Cristo, convierte todas esas capacidades humanas, inteligencia, libertad, amor, capacidad de dominar, de organizar la tierra, en un sistema de opresión, de esclavitud, de odio, de venganzas. Cuando lo mancha el pecado, este retrato de Dios que es el hombre, no hay cosa más horrible. Pero cuando en Cristo volvemos a descubrir qué es el hombre, comprendemos lo que nos ha dicho hoy San Pablo en la carta a los Hebreos. Impronta es el sello, un sello que se pone en un papel, deja la misma figura del sello. Esa figura del sello es Cristo, el sello es Dios. Él ha marcado pues la imagen de Dios, y cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, quiso decir el hombre sea como nuestro sello en la creación. Ya ese sello solamente se descubrirá cuando vuelva la impronta, el sello auténtico, el original de Dios, el verbo, el que refleja la esencia divina, hecho hombre, es el hombre perfecto, es el hombre de las virtudes humanas, cristianas, celestiales, en el cual cada hombre tiene que reflejarse a sí mismo si quiere ser digno de su dignidad de hijo de Dios. Ya el hombre no encuentra el sentido de su vocación si no es en Cristo. Cristo dijo, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y el hombre ya no encontrará otra razón de su felicidad y de su ser, sino reflejando el canto de anoche de los ángeles. Gloria a Dios. Mi vida tiene que ser para la gloria de Dios. Yo no tengo que buscar mis ventajas políticas, sociales, económicas. Esto es muy secundario. Lo que tengo que buscar es que en este ambiente en que me toca desarrollar mi vida, con estas relaciones políticas o económicas o sociales, yo tengo que buscar la gloria de Dios. Y en medio de mi pobreza y de mi miseria, de mi opresión, de mi cautiverio, no debo de olvidarme nunca que soy impronta, imagen de Dios. Ahora comprenden, hermanos, por qué la Iglesia es tan celosa de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la libertad humana. Porque grita como una madre que siente que le atropellan al hijo cuando ve que le atropellan las imágenes de Dios que ella tiene que volver a su original belleza. Por esto, porque Dios le ha encomendado a la Iglesia la prolongación de esa impronta de Dios, de ese sello del Señor.
Comprendemos entonces, hermanos, nuestra propia dignidad. Se leía hoy en el precioso documento del concilio que Dios, hecho Cristo, trabajó con manos de hombre, pensó con pensamiento de hombre, amó con corazón de hombre. Y desde entonces puedo decir yo, mi corazón de hombre ya es corazón de Dios. Mi mente de hombre ya puede elevarse a categoría de Dios, porque ese Dios que vino a traerme la vida de Dios cuando se hizo hombre, quiso enseñarme cómo debo manejar mis manos, mis pies. Hermoso el pasaje que se ha leído hoy en la primera lectura. Qué bellos los pies del que va evangelizando la paz sobre las montañas, que vienen anunciando la libertad de los pueblos oprimidos. Es Cristo, ese mensajero misterioso que poniendo sus pies en la tierra anuncia a los pueblos y a los hombres que ya Jerusalén será reconstruida, y sobre las ruinas del pueblo llevado al destierro ya se oye el cantar de esperanza de todo un pueblo que al oír al mensajero con los pies benditos de la paz se llena de alegría, de esperanza, de optimismo. Este es el canto de Navidad, el mensajero que viene con pies de hombre para posarse en la tierra y enseñarnos a caminar, con manecitas de niño que van a ser manos de un divino maestro que un día quedarán clavadas en la cruz, con corazón de hombre que aprendió a amar en el amor virginal de María las experiencias humanas del hogar de la tierra y de su padre legal, San José, la honradez en el trabajo, hombre que aprendió entre los hombres y vivió entre hombres y quiso hacerse en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Dice claramente la Biblia, todo lo demás que nosotros sentimos, lo sintió Cristo: cansancio, tristeza, desaliento, soledad, alegría, ilusión, amistad. Todo eso que siente el corazón humano lo ha sentido Dios en Cristo. Por eso Cristo es la revelación del hombre al mismo hombre. Démosle gracias, hermanos, a nuestro Padre Celestial y a la Virgen María, que quiso ser colaboradora en esta gran empresa de hacer carne, de hacer hombre, de poner instrumento humano al amor infinito de Dios